Bienvenidos a esta clase dedicada al agua, una molécula esencial para la vida y protagonista de innumerables procesos bioquímicos. El estudio del agua es fundamental porque sus propiedades únicas se explican desde la estructura de las biomoléculas hasta la regulación de reacciones metabólicas. A pesar de su simplicidad aparente, la molécula de agua presenta comportamientos extraordinarios que la convierten en un medio de interacción y transporte indispensable para los sistemas vivos. En esta sesión, exploraremos sus características físicas y químicas, su papel como solvente universal, y su participación en interacciones moleculares críticas, así como la acción de soluciones amortiguadoras. También analizaremos su comportamiento frente a compuestos polares, no polares y anfipáticos, y cómo estas interacciones determinan la organización de las biomoléculas en medios acuosos. El agua pura es incolora, inodora e insípida. A 4 grados centígrados alcanza su densidad máxima, 1000 kilogramos por metro cúbico. Su punto de fusión es 0 grados centígrados y el de ebullición 100 grados centígrados a presión atmosférica. Con una constante dieléctrica de 78.3, es un solvente polar excepcional, capaz de disolver sales y muchas moléculas polares. Posee pH neutro, es decir de 7 a 25 grados centígrados, baja conductividad en estado puro y alta resistencia dieléctrica. Estas propiedades derivan de su estructura molecular y la formación de puentes de hidrógeno. Su capacidad de interacción le permite actuar como solvente universal, siendo medio de reacción y transporte de nutrientes, desechos y señales químicas en organismos vivos. El agua presenta propiedades anómalas comparada con compuestos homólogos como el sulfuro de hidrógeno o el seleniuro de hidrógeno. Por ejemplo, su elevado punto de ebullición y fusión se deben a la extensa red de puentes de hidrógeno que mantiene las moléculas cohesionadas. Además, al congelarse, el agua se expande, disminuyendo su densidad, lo que permite que el hielo flote. Estas rarezas son cruciales para la vida acuática, pues crea una capa aislante que protege ecosistemas en climas fríos. También exhibe una capacidad calorífica elevada, ayudando a regular la temperatura en organismos y en el planeta. Tales propiedades se entienden mejor al estudiar la geometría angular de la molécula y la polaridad de sus enlaces. Los puentes de hidrógeno son interacciones débiles pero colectivamente muy influyentes. En el agua, se establecen entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra, lo que permite mantener una estructura ordenada y flexible. El átomo de oxígeno, además de enlazarse covalentemente con los hidrógenos, retiene pares de electrones no compartidos con carga parcial negativa, lo que le permite actuar como aceptor de puentes de hidrógeno. A su vez, los hidrógenos, al presentar una carga parcial positiva, pueden formar enlaces de hidrógeno con los oxígenos de otras moléculas. Esta doble capacidad, donar y aceptar, resulta fundamental para la extensa red de interacciones que confiere al agua sus propiedades singulares. Por ello, la geometría molecular resulta determinante. Los átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104.5 grados respecto al oxígeno, lo que genera una distribución de carga polarizada. En promedio, la longitud de un enlace covalente OH es de 0.0965 nanómetros, mientras que la distancia típica de un puente de hidrógeno OH es de 0.177 nanómetros. Esta diferencia refleja que el enlace covalente es significativamente más fuerte, mientras que el puente de hidrógeno, aunque más débil, resulta esencial para la cohesión entre moléculas. Esto otorga al agua una elevada cohesión, tensión superficial y un alto calor de vaporización. El oxígeno presenta una doble carga parcial negativa, debido a su alta electronegatividad, mientras que cada hidrógeno exhibe una carga parcial positiva, generando un dipolo eléctrico permanente. En sistemas biológicos, los puentes de hidrógeno estabilizan estructuras como la doble hélice del ADN y las hélices alfa de las proteínas, y participan en procesos de reconocimiento molecular y catálisis enzimática. En biomoléculas, los puentes de hidrógeno pueden formarse entre grupos donadores, como OH o NH, y aceptores como carbonilos o átomos electronegativos. En proteínas, determinan el plegamiento y la estabilidad de estructuras secundarias y terciarias. En ácidos nucleicos, son responsables del apareamiento específico de bases. En carbohidratos, estabilizan conformaciones y permiten interacciones con el agua, influyendo en solubilidad y reconocimiento molecular. Las moléculas polares contienen grupos funcionales con distribución desigual de cargas eléctricas,
lo que genera dipolos permanentes capaces de interactuar fuertemente con el agua. En las moléculas mostradas, los grupos resaltados en azul representan zonas polares o cargadas que establecen interacciones electrostáticas con las moléculas de agua. Estas zonas pueden ser grupos hidroxilos, carboxilos o heminos, todos ellos capaces de formar puentes de hidrógeno o interacciones iónicas con el solvente. Por ejemplo, en aminoácidos y proteínas, los grupos amino y carboxilo terminales, así como las cadenas laterales polares, son rodeados por una capa de hidratación que estabiliza la molécula y mantiene su solubilidad. En carbohidratos, los múltiples grupos hidroxilo interactúan intensamente con el agua, permitiendo su disolución y participación en reacciones enzimáticas. En ácidos nucleicos, los grupos fosfato de la columna vertebral y las bases nitrogenadas participan en interacciones con el solvente, influyendo en la estructura del ADN y ARN. Esta capacidad de las moléculas polares para formar interacciones con el agua es fundamental para mantener la estructura tridimensional de biomoléculas, facilitar el transporte de metabolitos y asegurar el correcto funcionamiento de procesos biológicos. Por otra parte, los compuestos no polares, como ceras, algunos lípidos y aminoácidos hidrofóbicos, por ejemplo, fenilalanina, no establecen interacciones favorables con el agua, debido a la ausencia de grupos cargados o polares. La hidrofobicidad es la tendencia de estas moléculas a evitar el contacto con el agua, lo que provoca que se agrupen entre sí para minimizar la superficie expuesta al solvente. Este fenómeno es clave para la organización molecular en sistemas biológicos. En las proteínas, impulsa el plegamiento tridimensional, colocando residuos no polares en el interior de la estructura, lejos del agua, y dejando residuos polares hacia el exterior para interactuar con el medio. La hidrofobicidad también es crucial en procesos como el reconocimiento molecular, la unión ligando-receptor y la formación de micelas y liposomas. Sin este fenómeno, las membranas biológicas no podrían mantener su integridad ni las proteínas su estructura funcional. En membranas celulares, las moléculas anfipáticas como la fosfatidilcolina poseen una región hidrofílica, cabeza polar, y una región hidrofóbica, colas de ácidos grasos. En medios acuosos, este doble carácter induce la formación espontánea de bicapas lipídicas, donde las colas hidrofóbicas se orientan hacia el interior, protegidas del agua, mientras las cabezas polares interactúan con el medio. El agua disuelve compuestos polares e iónicos gracias a su constante dieléctrica alta y su capacidad para formar puentes de hidrógeno e interacciones iónicas. Por ejemplo, en la imagen se ilustra cómo las moléculas de agua rodean y estabilizan a un soluto iónico, un proceso conocido como solvatación o, en este caso, hidratación. El agua, por ser una molécula polar, orienta sus átomos según la carga del ion. El oxígeno, con carga parcial negativa, se orienta hacia cationes como el ion sodio, mientras que los hidrógenos, con carga parcial positiva, se orientan hacia aniones como el cloruro. Este arreglo reduce la atracción entre los iones del soluto, facilitando su disociación y disolución. La formación de la capa de hidratación estabiliza a los iones en solución, permitiendo su libre movimiento y participación en reacciones bioquímicas. Este mismo principio aplica a moléculas polares neutras, como azúcares o aminoácidos, donde los grupos funcionales cargados o polares forman puentes de hidrógeno con el agua. Esta propiedad del agua es esencial para la vida, pues permite que la mayoría de las reacciones bioquímicas ocurran en medio acuoso, facilitando el transporte de nutrientes, metabolitos y desechos dentro y fuera de las células. En bioquímica, los compuestos anfipáticos son aquellas moléculas que poseen una región hidrofílica, afín al agua, y una región hidrofóbica, repelente al agua, en la misma estructura. Esta dualidad es clave para la organización de estructuras biológicas como membranas celulares, liposomas y micelas. En soluciones acuosas, las interacciones se rigen por la tendencia del sistema a minimizar la energía libre, las partes polares interactúan con el solvente, mientras que las no polares se agrupan, reduciendo su contacto con el agua. Este fenómeno, conocido como efecto hidrofóbico, es un motor fundamental en la autoensambladura molecular. En la imagen de la diapositiva, se aprecia cómo las colas hidrofóbicas tienden a orientarse hacia el interior de la estructura, mientras las cabezas polares se orientan hacia el exterior, en contacto con el medio acuoso. Este comportamiento no es aleatorio, sino consecuencia de la naturaleza altamente polar del agua y de su capacidad para formar redes extensas de puentes de hidrógeno. Las moléculas anfipáticas aprovechan esta propiedad,
acomodándose de manera que sus regiones polares puedan establecer interacciones electrostáticas y de enlace de hidrógeno con las moléculas de agua. En sistemas biológicos, este principio permite la formación de bicapas lipídicas que sirven como barreras selectivas, así como de micelas que facilitan el transporte de lípidos y vitaminas liposolubles. Además, este fenómeno es esencial en procesos como la digestión de grasas, donde los ácidos biliares, también anfipáticos, facilitan la emulsificación de triglicéridos. Comprender esta dinámica es vital para explicar cómo la célula organiza sus membranas, regula el transporte de sustancias y mantiene la integridad estructural en medios acuosos. Con base en lo anterior, explicaremos las micelas, agregados supramoleculares que se forman espontáneamente cuando la concentración de un compuesto anfipático en solución supera un valor umbral conocido como concentración micelar crítica. En este punto, las moléculas individuales reorganizan sus interacciones con el agua para minimizar el área expuesta de sus regiones hidrofóbicas. En las micelas, las colas no polares se agrupan hacia el interior, creando un núcleo apolar, mientras que las cabezas polares se orientan hacia el medio acuoso externo. En la imagen de la diapositiva se observa cómo esta disposición esférica optimiza la estabilidad termodinámica del sistema, donde el núcleo hidrofóbico queda aislado del agua, y la superficie polar permite interacciones favorables con el solvente. Esta estructura es particularmente relevante en fenómenos biológicos y tecnológicos, como el transporte de lípidos, la solubilización de compuestos poco polares y el diseño de nanovehículos para fármacos. En organismos vivos, las micelas son esenciales en la digestión y absorción de grasas, donde los ácidos biliares las estabilizan para transportar triglicéridos, colesterol y vitaminas liposolubles a través del medio acuoso intestinal. En biotecnología y química, las micelas también actúan como microreactores, favoreciendo reacciones en fases inmiscibles o mejorando la solubilidad de reactivos apolares. Comprender su formación y propiedades permite diseñar sistemas más eficientes para aplicaciones farmacéuticas, cosméticas y ambientales, como la remoción de contaminantes orgánicos no polares del agua. Por otra parte, el complejo enzima-sustrato es la asociación transitoria que se forma cuando una molécula de sustrato se une de manera específica al sitio activo de una enzima. Esta unión se basa en interacciones no covalentes, como puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals y, en algunos casos, interacciones hidrofóbicas, que confieren alta especificidad y afinidad. La estructura tridimensional del sitio activo está diseñada para complementar la forma y propiedades químicas del sustrato, siguiendo el modelo de llave y cerradura, o el modelo ajuste inducido, en el que la enzima experimenta cambios conformacionales para optimizar la unión. En la imagen de la diapositiva se representa esta unión específica, mostrando cómo la orientación precisa del sustrato dentro del sitio activo facilita la catálisis. La posición estratégica de los grupos funcionales en el entorno del sitio activo permite estabilizar el estado de transición, disminuyendo la energía de activación y acelerando la reacción química. Una vez transformado el sustrato en producto, S, las interacciones débiles se rompen y la enzima queda libre para iniciar un nuevo ciclo catalítico. Este mecanismo es fundamental para la eficiencia metabólica de los organismos, pues las enzimas permiten que reacciones que serían muy lentas en condiciones fisiológicas ocurran a velocidades compatibles con la vida. Además, la especificidad de la unión enzima-sustrato es la base de procesos reguladores y de diseño de fármacos inhibidores, que pueden bloquear el sitio activo o alterar su conformación, interfiriendo selectivamente con rutas metabólicas de interés. En los sistemas biológicos, muchas asociaciones moleculares dependen de interacciones no covalentes. Aunque son más débiles que los enlaces covalentes, su carácter reversible y su capacidad para actuar de forma cooperativa les otorgan un papel esencial en la estructura y función de macromoléculas. Repasemos, los puentes de hidrógeno, que como ya se dijo anteriormente, se forman entre un átomo electronegativo, como oxígeno o nitrógeno, y un hidrógeno enlazado covalentemente a otro átomo electronegativo. Son clave en la estabilización de estructuras secundarias de proteínas, hélice alfa, lámina beta, y en el apareamiento de bases del ADN. Además, se tienen las interacciones iónicas, que se producen entre grupos cargados positiva y negativamente. Por ejemplo, entre un grupo amino protonado y un grupo carboxilato, contribuyendo a la estabilidad de proteínas y complejos macromoleculares. Por otra parte, las interacciones hidrofóbicas son el resultado de la tendencia de regiones no polares a agruparse para minimizar su contacto con el agua.
determinan el plegamiento de proteínas y la organización de membranas. Finalmente, las fuerzas de Van der Waals representan interacciones muy débiles que surgen cuando dos átomos se acercan lo suficiente para que sus nubes electrónicas fluctúen de manera correlacionada. Aunque individualmente son débiles, su efecto acumulativo puede estabilizar la unión entre moléculas complementarias. En conjunto, estas interacciones permiten el reconocimiento molecular preciso, la formación de complejos funcionales y la flexibilidad estructural necesaria para la actividad biológica. Bien. Una vez conocidas las propiedades del agua, abordamos un tema fundamental en bioquímica, las soluciones amortiguadoras, también denominadas soluciones buffer. Estos sistemas químicos son capaces de mantener el pH prácticamente constante, incluso cuando se añaden pequeñas cantidades de ácido o base, o cuando la solución se diluye. Esto es posible, porque contienen simultáneamente una especie débil, generalmente ácida, y su base conjugada, las cuales neutralizan las variaciones en la concentración de iones hidrógeno u oxidrilo. ¿Por qué ácidos débiles y no fuertes, como el HCl? Porque los ácidos débiles se disocian solo parcialmente en solución, lo que permite la coexistencia equilibrada de la especie no disociada y su par conjugado. En cambio, los ácidos o bases fuertes se disocian casi por completo, por lo que no queda una cantidad significativa de la forma no ionizada, capaz de reaccionar y neutralizar cambios de pH, lo que impide la acción amortiguadora. Como se puede ver en la ecuación, en medio acuoso, la especie ácida del sistema se disocia parcialmente, generando su sal, o base conjugada, y estableciendo un equilibrio que se mantiene en torno a un valor de pH óptimo. La eficacia de un buffer depende de que el pK de la pareja ácido-base conjugada sea próximo al pH que se desea mantener, ya que en ese punto ambas formas están presentes en concentraciones comparables, maximizando su capacidad de neutralización. Por ende, la especie ácida del sistema puede reaccionar con los iones OH- añadidos, mientras que la especie básica puede reaccionar con los iones H+ incorporados. ¿Por qué se habla de especies ácidas o básicas, y no simplemente de ácidos o bases? En este marco, se entiende por especie ácida a aquellos compuestos capaces de donar un protón, y por especie básica a aquellos capaces de aceptarlo. Dado que el equilibrio ácido débil-sal se encuentra en medio acuoso, la representación más adecuada es aquella que muestra la donación de un protón y su interacción con la sal, que actúa como especie básica receptora. En bioquímica, esta propiedad es esencial. La mayoría de las reacciones enzimáticas y procesos celulares son sensibles a variaciones mínimas de pH, por lo que los búferes naturales, como el sistema bicarbonato en sangre o el fosfato intracelular, resultan cruciales para la homeostasis. Para determinar el pH de una solución amortiguadora se emplea la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que relaciona el pH con el pK del ácido débil y la relación de concentraciones entre su base conjugada y la forma ácida no disociada. Esta ecuación se expresa como pH igual a pK más el logaritmo en base 10 de la concentración de la base conjugada sobre la concentración de la especie ácida. En esta fórmula, el pK es una constante característica de cada ácido, que indica el pH en el que la mitad de la especie está disociada. La fracción logarítmica representa el balance entre las formas básica y ácida presentes en la solución. Si ambas están en igual concentración, el logaritmo es 0 y el pH coincide con el pK, lo que indica la máxima capacidad amortiguadora. En el laboratorio, este cálculo es crucial para sistemas experimentales que requieren estabilidad de pH, como ensayos enzimáticos, cultivos celulares o análisis bioquímicos. La comprensión y correcta aplicación de esta ecuación asegura que las condiciones de trabajo se mantengan constantes, evitando que cambios de pH alteren la estructura y función de las biomoléculas implicadas. Cuando se añade una pequeña cantidad de base fuerte, como hidróxido de sodio, NaOH, a una solución amortiguadora, los iones OH- reaccionan de inmediato con la especie ácida presente en el sistema. Esta reacción produce agua y la forma básica conjugada, evitando que el pH aumente significativamente. Del mismo modo, si se añade un ácido fuerte, como HCl, los iones H+ son captados por la especie básica del buffer, generando su forma ácida y previniendo una disminución brusca del pH. La imagen muestra esquemáticamente ambos procesos, en un lado, la neutralización de OH- por la forma ácida, en el otro, la neutralización de H+ por la forma básica. En términos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch,
La adición de OH- provoca que parte de la especie ácida se convierta en su base conjugada, aumentando la concentración de esta última y disminuyendo la de la forma ácida. Esto incrementa ligeramente el término logarítmico y, por tanto, el pH. Por el contrario, la adición de H+ convierte parte de la base conjugada en su forma ácida, reduciendo la concentración de la base y aumentando la del ácido, lo que disminuye el valor del logaritmo y del pH. En ambos casos, el cambio es amortiguado gracias a que el sistema compensa estas variaciones manteniendo el cociente de concentraciones en un rango que limita la alteración del pH. Este comportamiento es la razón por la que los búferes son indispensables en bioquímica y biología celular, la actividad de muchas enzimas, el plegamiento de proteínas y la estabilidad de ácidos nucleicos dependen de que el pH permanezca dentro de rangos muy estrechos. Sistemas como el bicarbonato en la sangre y el fosfato intracelular actúan constantemente como amortiguadores, protegiendo la funcionalidad celular frente a cambios en la composición química del medio. Bien, hemos terminado por hoy. Te dejo algo para que lo pienses. Cada vez que respiramos, el sistema buffer de bicarbonato en nuestra sangre trabaja incansablemente para eliminar el dióxido de carbono y mantener nuestro pH estable. La próxima vez que veas una molécula de agua o pienses en un cambio de pH, recuerda que estás observando los mecanismos de homeostasis más fundamentales y elegantes de la naturaleza. Sin estos dos héroes, no habría bioquímica. Y simplemente, no habría vida. Hasta una próxima emisión.